18, versículo 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a mí Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Muchas veces, muchas personas se preguntan, y en más de una oportunidad me han preguntado: ¿cómo es que Dios te habla? ¿De qué manera Dios te habla? ¿Cómo es eso? Es que vos a la mañana, no sé, tomás unos mates y de repente empezás a hablar con Dios y Dios te habla con voz audible y entonces estás ahí todo el tiempo hablando con Él. Bueno, no funciona así. Normalmente no es así como Dios nos habla. Aunque alguna vez sentí una voz audible de parte de Dios que me hablaba a mi corazón o me daba una voz audible y escuché su voz. No siempre Dios te habla de esa manera. Normalmente Él utiliza distintas maneras para hablarte. No hay una manera. Hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla. Sin dudas, la más común y la que nosotros estamos más acostumbrados es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿sí? Sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, que en ella está toda la verdad del Señor revelada. No hay profecía humana que pueda contradecir lo que dice la palabra, porque tal profecía es mentirosa, es engañosa. Entonces, todo lo que Dios tenía para decirnos está escrito aquí en la Biblia. ¿Usted quiere escucharlo a Dios? ¿A usted le interesa conocer a Dios? Bueno, conozca la palabra de Dios, léala, medite en ella, tome el hábito todos los días de 10, 15 minutos leer la Biblia, empiece por un evangelio y empieza a leer, y cada vez que lea, después tómese el tiempo para orar y pedirle al Señor que le enseñe qué es lo que Él quiso decir a través de esa escritura. Y Dios le va a hablar, y usted se va a sorprender de ver cómo Dios le habla. Miren lo que dice en 2 Timoteo. Dice así: dice, toda la escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para traer al corazón convicción de lo que está mal, o de lo que Dios quiere que hagamos, o de los planes que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios tiene poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene el fin o el propósito de llevarnos al conocimiento del Señor, de revelarnos cómo está nuestra condición espiritual. La palabra de Dios también tiene el potencial para enseñarnos o corregirnos, y cuando Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros tenemos que simplemente obedecer. Y la palabra de Dios tiene el potencial en nosotros de producir un milagro, y ese milagro es de hacernos seres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Por lo tanto, la manera más frecuente que Dios utiliza para hablarnos y para que nosotros podamos escucharle es por medio de la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer los planes de Dios para su vida, si usted quiere escuchar a Dios hablar a su corazón, es importante que usted decida cada día leer la palabra, meditar en ella y conocer su palabra. ¿Amén? Pero no es la única manera en la cual Dios nos habla. En otras oportunidades, nosotros, conocer a Dios por la palabra es conocer a Dios por revelación, ¿sí?
Vos lees la palabra y Dios te revela principios, Dios te revela verdades que edifican tu vida. A veces nosotros no aprendemos o Dios nos habla por revelación, y cuando no lo escuchamos, cuando no prestamos atención, cuando elegimos no hacer caso a sus enseñanzas, Dios a veces nos habla por medio de trituración. ¿Sí? Lamentablemente es la parte más dolorosa. Aprendemos al golpe, ¿sí? Como los chicos que quieren aprender solitos sin que papá o mamá le diga lo que tiene que hacer. Y nos golpeamos, y a veces a través del dolor y a través de las pruebas escuchamos a Dios y decimos, ¿por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué cuando Él me mostraba que no iniciara esta sociedad o esta relación, continué aún así siendo cabeza dura, haciendo lo que sentía mi corazón? Y después los pañuelos carilinas no alcanzan, ¿no? Porque es un mar de lágrimas, porque sufrimos las consecuencias de la desobediencia a Dios. Solo después de la tormenta, piensen, los discípulos, miren, que es algo llamativo, porque los discípulos caminaban con Jesús, veían los milagros, veían cómo los enfermos se sanaban, cómo los endemoniados eran libres. Ellos eran testigos de cómo inclusive había orado por el pan y unos panes y unos peces, y con solo unos panes y unos peces hubo una multiplicación sobrenatural. Y cuando bajó esas canastas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron alimentados unas 20.000 personas con unos panes y unos peces. Y dice que después, cuando terminó de multiplicarse y repartir la bendición, era tanta la abundancia que sobraron canastas llenas de panes y de peces. Ellos lo vieron, pero luego de eso, después de la multiplicación, el Señor le habla a sus discípulos y les dice, bueno, súbanse a la barca y vayan al otro lado, porque yo necesito quedarme a orar, a buscar un tiempo de intimidad al Padre. Realmente, la vez pasada lo compartía, esa fue una jornada muy, pero muy difícil para el Señor. Ese día había sido un dolor muy triste, había sufrido un dolor muy triste. Su primo, hermano, Juan el Bautista, había sido asesinado por causa de predicar la verdad, por causa de denunciar el pecado de los gobernantes de aquel tiempo. Por causa de esto, lo encarcelan e injustamente le cortan la cabeza. Y esta noticia llega a Jesús, se llena de tristeza, de angustia. Es su primo hermano el que acaba de morir. Pero no solo es su primo hermano el que acaba de morir por causa del mensaje que él mismo le había encomendado. Se aparta, se va a un lugar retirado para orar, para clamar, para poder meditar, para poder encontrar paz de parte del Padre. Pero cuando se aparta a ese lugar apartado, dice que una multitud lo comienza a seguir. Enfermos, endemoniados, atormentados se acercan, desesperados, necesitados de un milagro. Dice la Biblia que Jesús ora por cada uno de ellos y los sana. Pero en ese tiempo, después de estar orando y ministrando a esas personas, después hace tarde, no hay para comer, multiplica los panes y los peces. El día fue agotador, un día realmente que marcó su corazón y marcó la historia. Después de tanto trabajo le dice a sus discípulos, vayan, crucen a la otra orilla, yo voy a quedarme orando, porque después de un día de tanto trabajo, de tanto dolor, de tanta aflicción, necesito hablar con el Padre. Y mientras que estaba orando, los discípulos iban en el medio del mar, luchando contra una ola impetuosa. La tormenta amenazaba con quitarle la vida, y estaban desesperados. Y entonces, en medio de ese clamor, en medio de esa situación desesperante, el Señor aparece caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Y dice la palabra que Él dio la orden y inmediatamente la tormenta cesó. Los vientos se detuvieron, la tormenta dejó de azotar aquella barca. Y después de ese momento de prueba, de tribulación y ver el milagro que el Señor había hecho sobre esa tempestad, recién ahí, después de haber visto los milagros de la multiplicación, los endemoniados libres, los enfermos sanos, recién ahí ellos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, necesitaron una tribulación, necesitaron una trituración, necesitaron una dificultad para poder conocer a Dios. A veces somos tan cabezones, a veces nuestros corazones están tan duros que no escuchamos a Dios por revelación,
Y cuando llega el problema, la dificultad, la adversidad, recién ahí abrimos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Amén. En otras oportunidades Dios nos habla por medio de sueños. La Biblia está llena de ejemplos en los cuales Dios habla a través de los sueños. En los evangelios, cuando usted lee los evangelios, nota que, mire, Dios decide, hay un periodo de la historia en el cual Dios decidió no hablarle más al pueblo por 400 años. 400 años de silencio, 400 años en los cuales Dios no le habló más a su creación. El problema era que Dios hablaba y el mundo, el pueblo hacía lo que quería. Entonces en un momento Dios dijo, ¿para qué te voy a hablar? Si te digo que hagas una cosa, haces la otra. ¿Le pasó alguna vez con sus hijos? Que usted se sintió decepcionado, frustrado, de que parece que las palabras le entran por acá y le salen por acá y no entiende nada. 400 años Dios decide no hablar. Y cuando Dios decide hablar nuevamente, fíjense, lo hace a través de un hombre, en medio de un momento de adoración en el templo, en el lugar santo. Allí está el sacerdote. Y allí Dios se le presenta y le habla, ¿sí? Y después vemos que Dios mismo le habla por medio de ángeles, le habla a María, le habla a José, le habla a Elizabeth. Y vemos allí en los evangelios la cantidad enorme de veces en las cuales Dios le habla por medio de sueños. Por ejemplo, cuando de repente iban a volver, ¿se acuerdan? Tenían que irse de Nazaret a trasladarse porque venían a matar a los niños. Y Dios le habla por sueño a José. Y después le vuelve a hablar por sueño para que vuelva porque ya el peligro había cesado. Dios habla por medio de sueños. Muchas veces Dios habla por medio de sueños, ¿sí? Ahora, no todo sueño viene de parte de Dios. Uno tiene que saber distinguir. Si usted comió pesado la noche y el otro día sueña cosas raras, no tiene que ver a veces que sea un sueño parte de Dios. Dios tiene que darle el sueño y ese sueño tiene que tener una interpretación de parte de Él clara para el tiempo en el cual le toca vivir, o para el presente o para el futuro, ¿sí? También Dios habla por medio de hombres, por medio de personas, ¿sí? Dios utiliza a mensajeros, pastores, predicadores, maestros de la palabra, personas que vienen y nos hablan y nos dan una palabra de parte del Señor. Dice la palabra de Dios en Timoteo 5:16, dice así, 5:20, perdón. Dice, no menospreciéis las profecías, sino examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, Dios habla muchas veces por palabras proféticas, ¿sí? Como lo vemos en estos tiempos, Dios utiliza a algunas personas para hablar de parte de Él. A veces pasa de que mientras que el pastor está predicando la palabra de Dios, mientras que se está enseñando la palabra, a veces ha pasado, me lo han comentado en más de una oportunidad, que más de un esposo nuevito que llega por primera vez a la iglesia se va enojado a la casa. Y cuando llega a la casa empieza una discusión. Y le dice a la mujer, vos le contaste todo al pastor lo que estamos pasando y ahora el pastor me habló todo el tiempo a mí. Como si uno tuviera conciencia de quién está sentado o no está sentado en la iglesia. Hoy miércoles somos pocas personas, pero los domingos hay 350 personas. Mira si yo voy a saber quién está sentado o quién no está sentado en la audiencia. Y Dios, aparte, cuando uno está predicando para las 350 personas, 400 personas que están en el lugar. No está predicando para una persona. Es que a veces la palabra que es tan clara que las personas sienten y dicen, me está hablando a mí. Es que Dios te habla por medio de las personas. Dios puede utilizarte. Dios puede utilizar a las personas para hablarnos. Ahora, el método que más tenemos que examinar a la hora de que Dios nos habla siempre es por medio de una persona. Es el que exige mayor escudriñamiento de nuestra parte. ¿Por qué? Porque entre lo que Dios dice y lo que el hombre habla, en el medio hay dos cosas, que es la razón del hombre y el corazón del hombre. Y el corazón a veces es engañoso. Y la mente es engañosa.
Por eso el apóstol Pablo le habla a su discípulo y dice, retené lo bueno y sacá lo malo, desechalo. No lo tomes todo literal, ¿sí? Porque a veces los hombres al mensaje de Dios le meten cosas de hombre que no son beneficiosas o que no son de bendición. Amén. Dios habla por medio de sus hijos y suele darnos palabras que son revelaciones realmente muy profundas. Sin embargo, debemos aprender a retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Ahora, en otras ocasiones también Dios nos habla, como en este caso, usted me estará preguntando, ¿por qué todo esto? Dios nos habla en ocasiones por hechos cotidianos, por cosas que nos tocan vivir cada día. En este caso, Dios le habla a Jeremías por medio de un oficio común y corriente de aquel tiempo, el trabajo de un alfarero. En aquel tiempo las vasijas no eran de metal, ni tampoco eran de plástico, las vajillas, tampoco eran de porcelanas, eran todos los utensilios de cocina, todas las bandejas, los platos, todo se hacía con arcilla. Y entonces, en ese trabajo tan común, en todas las aldeas había un alfarero, en todos los lugares donde usted iba había alguien que seguía a trabajar la tierra, la arcilla. Dios le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, yo quiero hablarte, yo quiero revelarte algo muy profundo, algo muy importante, pero para hablarte yo necesito que vayas conmigo, que vayas a la casa del alfarero y que mires la manera en la cual el alfarero trabaja con el barro, que prestes atención, con mucha atención mires cómo él trabaja con el barro, porque yo te voy a hablar por medio del barro. Yo quiero hablarte por medio del trabajo del alfarero. Hace un tiempo atrás yo les contaba de que estaba limpiando un terreno y estaba de repente, había podado una palmera, había podado un árbol de moras, había podado inclusive laurel. Y para sacar las ramas afuera tenía que tirar a través de un alambrado, que había muchas plantas en ese alambrado. Entonces tiraba una planta, unas ramas de mora y sentía olor a limón. Tiraba hojas de palmera y sentía olor a limón. Después tiré hojas de laurel y sentía olor a limón. Digo, no puede ser que todas las ramas en este terreno tengan olor a limón. No puede ser que todo tenga olor a limón. Hasta que me di cuenta que cuando yo tiraba las ramas, cuando iba tirando las ramas hacia el otro lado, entre todos esos arbustos que había en el alambrado había un limonero. Y el problema era que cuando pasaban las ramas, raspaban las ramas del limonero y se desprendía el olor a limón. Entonces ahí nació una palabra que yo la prediqué hace un tiempo atrás, de que aunque olamos como limón, aunque estemos con limoneros, olamos a veces como limón, aunque convivamos dentro de un lugar donde hay un limonero, no nos hace ser limones ni limoneros. A veces orar a cristianos, pasar tiempo con cristianos, nos hace sentir olor o podemos destilar olor a cristianos, pero no necesariamente seamos cristianos. En ese caso, en ese momento, Dios me habló, en ese preciso momento me dio ese mensaje y lo prediqué. Ahora a Jeremías lo lleva a la casa del alfarero y le dice, Jeremías, tengo un mensaje para darle al pueblo. Y para hablarte voy a utilizar un oficio común y corriente de la época. Aquí hay varias enseñanzas que nosotros debemos retener en este pasaje de Jeremías que leíamos al principio. Primero, el alfarero tiene todo poder, toda potestad sobre la arcilla para hacer lo que a él le plazca. La arcilla no tiene autoridad ni autonomía para decirle al alfarero, mirá, vos vas a hacer una fuente conmigo, pero yo preferiría que hagas un vaso. ¿Usted ha visto alguna vez que la arcilla lo condiciona al alfarero en lo que él tiene que hacer sobre ella? Es el alfarero que toma la arcilla y automáticamente en su mente el alfarero diseña lo que va a hacer a través de esa arcilla. Y desde el principio trabaja para que al final el producto sea el que él diseñó. Usted, quiero decirle algo, usted es un diseño del Señor. Dios lo creó a usted y Él tiene un plan para su vida.
Usted no llegó a este mundo por accidente, porque papá y mamá, no sé, una noche de placer se descuidaron y usted llegó. Usted llegó a este mundo porque Dios lo diseñó, lo pensó el momento exacto en el cual usted iba a nacer y lo trajo a este mundo con un propósito divino. Desde el principio, cuando comenzó a crearlo, a gestarlo, a usted en el vientre de su madre, cuando comenzó a ponerle esas características físicas, intelectuales, desde ese mismo instante, Dios lo estaba creando para ser papá de alguien. Dios lo estaba creando para ser parte de una familia. Dios lo estaba creando para ser parte de una sociedad. Dios lo estaba creando para ser parte de una iglesia. Dios lo estaba creando para que usted sea una bendición donde quiera que esté, pero también para que usted pueda ser bendecido donde quiera que vaya. Usted fue creado, diseñado por Él. Y Él tiene un plan para usted. Y sabe, quiero darle una buena noticia. La Biblia dice que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos, un futuro de éxito y no de fracaso. Por lo tanto, Dios tiene un plan para usted. Y Él puede hacer lo que desee con su vida, porque Él lo creó con ese propósito. Y aunque tratemos de resistirnos a su mano, la cual está moldeando y trabajando sobre nosotros, Él trabaja para lograr su propósito. El gran alfarero se ha propuesto hacer un diseño particular en nosotros y tiene un plan para darle forma. Ninguno de nosotros llegó a este mundo sin propósito. Tu vida encaja perfectamente en el plan de Dios para este tiempo. Tu vida encaja perfectamente en el plan de Dios para tu familia. Tu vida tiene un propósito. Ninguno de nosotros vino para llenar un vacío en el espacio. Todos nosotros vinimos a este mundo con un propósito. Si el barro no hubiera estado en las manos del alfarero, nuestras vidas sería un desastre. Pero como nuestras vidas fueron creadas por un Dios todopoderoso, que crea todo con propósito, entonces nuestras vidas tienen un plan que se tiene que llevar a cabo. Amén. Lo segundo que tenemos que entender de este relato de Jeremías, de este alfarero moldeando el barro, es que es de destacar que ninguna pieza hecha por un alfarero es idéntica a otra. Puede ser parecida, pero nunca idéntica. En este tiempo, todo lo que es vajilla o alfarería, o la mayoría de ellas, se hace con moldes. Entonces entra la cantidad justa de barro en todos los moldes, tiene el mismo proceso de secado, el mismo diámetro, el mismo espesor, pesa exactamente lo mismo la mayoría de las piezas. En cambio, en aquel tiempo, todas las cosas hechas por un alfarero eran hechas a mano. ¿Entienden? Y cada vajilla o cada pieza podía parecerse estéticamente a la otra. En apariencias eran parecidas, pero cada una de ellas tenía una circunferencia única, un peso único, una forma única. ¿Sabe qué? Dios nos ha hecho únicos y especiales. Aquí en este lugar no hay dos personas iguales, pero no solo aquí en este lugar, en el mundo entero no hay dos personas iguales. Es más, no hay dos hojas en un árbol que sean iguales. Dios es un Dios creativo, no un Dios reiterativo, es un Dios creativo. Y Dios te hizo único y especial. Amén. Y no hay otro como vos. Eso puede ser bueno y puede ser malo, pero no hay otro como vos. ¿Sí? Si usted piensa que no hay otra suegra como la suya en todo el mundo, póngase contento. No hay dos. Dios no crea a sus hijos con moldes. Él nos moldea con sus manos cálidas de amor. Por lo tanto, nuestra misión es ser como Él quiere que seamos, nunca iguales a otras personas. Muchos de nosotros perdemos mucho tiempo de nuestra vida tratando de ser como otras personas. Muchos de nosotros perdemos parte de nuestras vidas comparando nuestras familias con otras familias.
nuestro esposo con otro esposo, nuestra esposa con otra esposa, nuestros hijos con los hijos de fulano o mengano. Nunca pretendas que tus hijos sean iguales a los hijos de nadie más, porque tus hijos son únicos, son especiales. No hay otro hijo como el tuyo. Nunca pretendas que tu mujer sea como otra mujer, ni que tu esposo sea como otro hombre. Compararnos con otros es malo, nunca es bueno. ¿Sabes por qué está mal compararnos con otras personas? Porque si nos comparamos con otras personas y nos sentimos mejor que esas personas más lindos, más inteligentes, más capaces, más influyentes, lo que sea, nuestros corazones se llenan de orgullo y soberbia. ¿Y sabe qué es el orgullo y la soberbia? Es pecado. Entonces, cuando usted se compara con otro y se siente superior a otro, usted está pecando. Pero también cuando usted se compara con otro y se siente inferior al otro, usted comienza a deprimirse, comienza a angustiarse y a decir, ¿por qué él tiene una casa más linda que la mía? ¿Y por qué él tiene auto y yo no tengo? ¿O por qué la mujer de él es más linda que la mía? ¿Por qué los hijos de él son más obedientes que los míos? Entonces, ¿qué pasa? Me deprimo, me angustio, porque me estoy comparando con otro. Y eso también es pecado. Eso también está mal. Nosotros somos únicos, nuestra familia es única, nuestros hijos son únicos, nuestro esposo es único, nuestra esposa es única y fue creado por Dios. Así de distinto, diferente al resto. Nunca te compares con otro, porque no vas a poder encontrar a alguien que sea igual a vos. Somos distintos. Amén. Vamos a ser diferentes a los demás. Tu vocación, tu llamado, tus hijos, tu matrimonio es único. Y compararnos con los demás nunca va a ser bueno. Nunca va a ser algo bueno. Amén. Eres único, eres especial. Eres creado por Dios para ser una bendición, no un problema. Para ser luz, no oscuridad. Para revelar a través de tu vida el cuidado amoroso de un padre que es bueno y que cuida a sus hijos. ¿Sabe? Hay algo, usted tiene que saber algo. Dios quiere bendecirlo más de lo que usted se imagina. Porque si nosotros, dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y si nos piden pan no les vamos a dar un escorpión, ¿cómo más? ¿Cuánto más nuestro Dios nos va a desear y tener planes de bien para nosotros? Tan grande es el amor de Dios que le va a dar su Espíritu Santo a aquel que se lo pida, dice la Biblia. Lo tercero que tenemos que ver de esta revelación, y ya con esto termino, de Dios a través de este oficio, Jeremías, es que el alfarero trabaja el barro con paciencia. Fíjense que Dios le muestra a Jeremías que este hombre tiene el barro justamente en el lugar donde tiene que estar, en sus manos y sobre el torno. Sin embargo, y a pesar de estar en las manos del alfarero, y a pesar de estar en el torno, el barro se echa a perder. La vasija se deforma y pierde o se desvía del plano original, estando en las manos del alfarero. No está en cualquier mano, estando en las manos del alfarero. Aún así se desvía del plano original. Ahora, ¿qué hace el alfarero? Toma el barro en la visión. Toma el barro, dice: este barro no sirve para nada. ¿Para qué lo habré escogido? Me arrepiento de este barro. Así que lo agarró el barro, lo tiró al piso y dijo: no te voy a usar más. ¿Qué hizo el alfarero? Dice la palabra de Dios que en el momento que la vasija comenzó a romperse, lo volvió a agrupar y volvió a trabajar sobre ella para cumplir el propósito por el cual había escogido ese barro. Dios no descarta a sus hijos, Dios los restaura. Aunque te caigas, aunque te equivoques, aunque te apartes del plan y del propósito de Dios, Dios no va a cansarse. Dios es perseverante, Dios es paciente y te va a seguir buscando y no va a detenerse hasta no haber acabado la obra que empezó en tu vida. En cierto momento el salmista David dice: ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Me voy al mar,
ahí estás vos. Me voy a la montaña, ahí estás vos. Me voy al desierto, ahí estás vos. Vaya donde vaya, tu presencia me sigue, me persigue. Es que cuando Dios se propone hacer una obra, Él la va a completar. Él la va a hacer. Dios sabe que la madurez espiritual no se puede apresurar. Él forma nuestro carácter cristocéntrico lentamente, con una experiencia a la vez, con una vivencia a la vez, con una situación a la vez. Eso significa que Él debe también tener perseverancia, pues la arcilla humana a veces se desviará del centro del torno y se deforma. Aún así, Dios decide seguir adelante. Quiero que sepas algo. Te puedes echar tu padre, tu madre, puedes echarte tus hijos, puedes echarte tu esposo, tu esposa, puede la gente a tu alrededor decir, este hombre no cambia más, esta mujer no cambia más, va a ser siempre igual. Todos a tu alrededor pueden decir, nada bueno puede salir de él porque ya se echó a perder. Sin embargo, si Dios se propuso hacer una obra en vos, nada lo va a detener. Nada lo va a detener. Así como el barro solo puede ser moldeado cuando está exactamente en el centro del torno, los creyentes debemos estar dentro de la voluntad de Dios para crecer espiritualmente. Cada vez que nos desviemos del centro del propósito y la voluntad de Dios para nosotros, nos va a ir mal. Pero cada vez que Dios nos vuelve a poner en el centro de sus propósitos y voluntad, nos va a ir bien. Dios maniobra con el creyente que se desvía para ponerlo de nuevo en posición. Nunca desecha sus vasijas, sino que trabaja sin descanso para perfeccionarlas. Dios es un alfarero cuyas creaciones reflejan su personalidad y su carácter. Cuando un artista hace un cuadro, cuando un artista hace una escultura, cuando un artista hace una pieza, las personas que conocen de arte, a través de ese cuadro o a través de esa pieza, de esa obra perfecta, la gente dice cuáles son las características del artista que diseñó esa pieza. El plan de Dios es que cuando todo el mundo vea esa obra terminada en tu vida, a nadie le quede duda alguna que ha sido un Dios bueno, paciente y misericordioso, el que comenzó la obra en nosotros y el que la ha perfeccionado para la gloria de su nombre. Amén. Si Él es el alfarero, de algo podemos entonces estar seguros. El resultado final será una obra verdaderamente bella. Amén. El resultado de la obra de Dios será una obra bella, una vida santa, dedicada del todo a Dios, que glorifica a su Creador. Dios no desecha su obra. Él tiene poder para restaurarla. Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Recuerda, sus manos están sobre ti y no se va a detener hasta no haber completado su obra en tu vida, la cual será perfecta. Filipenses capítulo 1 versículo 6, y con este versículo termino. Dice así: estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo está diciendo un hombre que era un extremista, un hombre que era el líder de un grupo de religiosos radicales que perseguía a los cristianos y los mataba. ¿Acaso Dios pudo haber tomado un barro tan defectuoso como la vida de Pablo, un hombre que mataba y perseguía a los cristianos? Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor lo pone ¿a dónde? En el centro del torno, en el lugar donde nunca tuvo que haber dejado de estar, en el centro de la voluntad de Dios.
Y cuando lo puso en el centro del torno, comenzó a moldearlo. Y todos hoy admiramos quién fue Pablo, ese hombre que antes se llamaba Saulo, un perseguidor de la iglesia, un extremista religioso, un hombre que mataba a los cristianos. Todos nos asombramos al ver la obra completa en él. Y cuando lo vemos, podemos decir, ha sido Dios. Y ese mismo Pablo es el que dice en Filipenses, estoy persuadido. O sea, Dios me lo hizo súper entender. No hay nada que me haga dudar al respecto. La tengo reclara, como dicen los jóvenes en este tiempo, de que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en que se basaba Pablo para poder declarar este mensaje es que él mismo lo había vivido en su propia vida. No te desanimes. Te caíste, levántate. Estás un poco lejos del plan de Dios, acercarte nuevamente a Él. Pensás de que nadie va a poder cambiar a tu esposo. ¿Sabes qué? Te estás equivocando. Hay alguien que puede cambiarlo y se llama Dios. Pensaste que ya nadie puede cambiar a tu esposa. Te estás equivocando. Dios lo puede cambiar. Pensaste de que tu vida no tiene propósito, no tiene sentido. Pensaste que estás llenando acá un vacío y nada más. Estás equivocado. Tu vida tiene un plan, tu vida tiene un propósito. Fuiste creado con un propósito divino. Estás en las manos de Dios, estás en las mejores manos. Él comenzó una obra en tu vida y Él la va a completar. Es un plan de Dios y los planes de Dios siempre se llevan a cabo. Por eso quiero que cierres tus ojos un instante para que puedas reflexionar sobre este mensaje, sobre esta palabra. Dios te habla de mil maneras, de muchas maneras. La Biblia es la manera que más me apasiona como Dios me habla a mí personalmente. Me encanta meditar, leerla, escuchar. Pero también Dios me habla por medio de predicadores, por medio de personas que enseñan la palabra de Dios, maestros. A veces Dios me habla por medio de trituración, debo reconocerlo. Cuando soy tan terco, tan duro, a veces a Dios no le queda otra más que una dificultad, una adversidad para abrirnos los ojos y hacernos entender sus planes para nuestras vidas. A veces Dios nos habla por medio de situaciones diarias, como le pasó a Jeremías, pero lo cierto es que Dios nos habla. Y si de algo estoy seguro es que Dios te habló esta noche, de que Dios habló tu corazón. Y lo que Dios te ha dicho es que Él no te ha desestimado, que Dios no te ha desechado, que eres único, eres especial, que eres irreemplazable. No puede haber otro padre mejor para tus hijos, ni otra madre. No puede haber otro esposo, otra esposa, otro hijo. Fuiste puesto dentro de una familia, fuiste puesto dentro de una sociedad, fuiste puesto dentro de una iglesia, de un espacio para poder ser de bendición y para poder recibir bendición de Dios. Tal vez te desviaste un poquito del torno. Pensaste que Dios ya se había cansado con vos y dijo nunca más, no te doy más una oportunidad. Los hombres suelen ser tan crueles, pero Dios no. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Siempre Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Si te desviaste del propósito del plan de Dios, si en vos no se está viendo la mano de Dios porque te estás rebelando contra sus principios y sus planes, hoy te animo a que vuelvas nuevamente al propósito y el plan de Dios. Que corras nuevamente al encuentro con Él. Y que seas humilde y te dejes moldear por el Señor. Porque aquel que comenzó la obra en tu vida se ha propuesto terminarla y nada podrá detenerlo. Por eso hoy te animo a que le digas gracias, Señor. Porque cuando termines lo que has empezado en mí, a nadie le va a quedar dudas de que Dios es un Dios que sana, de que Dios es un Dios que restaura,
Que Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas, de nuevas oportunidades. Que Dios borra nuestro pasado y apunta siempre hacia el futuro. Que Dios es un Dios bueno, amplio en misericordia, porque renueva cada día, cada mañana sobre nosotros sus misericordias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa santa obstinación. Gracias porque aunque a veces intentamos alejarnos, siempre nos buscas. Gracias, Señor. Te ruego, no te detengas hasta no haber acabado tu obra en mi vida. A ti sea la gloria. A ti, Señor, por siempre y para siempre, por la obra que estás haciendo y vas a hacer en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás en las manos de Dios, estás en las mejores manos. Lo que Él decidió hacer se va a llevar a cabo. Amén. Dejate moldear por el Señor. Si alguien está enfermo, si alguien necesita oración, como dice el libro de Santiago, vamos a orar por los enfermos pidiendo a Dios que ponga su mano de sanidad sobre su vida. Amén. Así que si alguien está enfermo, vamos a ungirlo con aceite y vamos a orar por los enfermos, como lo dice la palabra del Señor. Así que si alguien necesita oración, venga aquí adelante. El resto nos podemos despedir.